Queremos dar la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que gentilmente han tomado el tiempo para unirse a nosotros en esta aventura para interpretar la palabra de Dios. Mi nombre es Samuel Marcano, soy vicerrector académico de Prometa. Prometa es una institución que ofrece herramientas para la formación ministerial de aquellas personas que han sido llamadas por Dios para servirle en el ministerio. Nuestra dirección www.pro-meta.org. Allí estamos a su disposición. Es un programa totalmente virtual. Usted puede recibir los beneficios de estas herramientas para su formación teológica en su casa, sin salir de su casa, sin salir de la comodidad de su hogar, sin tener que viajar de una ciudad a otra. Usted no va a la institución va a usted, y a través de estas poderosas herramientas para el estudio de la Escritura, la formación del líder, la visión para fundar nuevas iglesias en situaciones transculturales. Todos estos programas están al servicio de usted y solamente al alcance de un clic. Así que estamos totalmente a su disposición en www.pro-meta.org. Como vicerrector de la institución, quisiera poner a la orden estas herramientas para el estudio de la Escritura. Estamos seguros que todos nosotros necesitamos este acercamiento serio, hermenéutico, exegético, para sacar el mayor provecho del texto bíblico. Y en esta ocasión quisiéramos introducir esta serie de conversatorios con el libro de los Salmos. La literatura poética es de las literaturas bíblicas de las más preciosas, porque ¿quién de nosotros no ha leído un salmo y ha sentido esa vibración, esa pasión, esa emocionalidad con la cual el texto ha sido escrito? Por ejemplo, cuando leemos: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Allí uno puede ver la pasión con la que el salmista está describiendo su profunda necesidad de Dios. O cuando estamos pasando por una situación de pecado y leemos el salmo que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces, los salmos son escritos con esa emocionalidad, escritos desde el corazón para el corazón del lector. Por eso decimos que es una literatura de corazón a corazón. Es una literatura llena de imágenes, llenas de metáforas, de símiles, llenas de mucha riqueza literaria, y precisamente se escogen estas figuras literarias para comunicar esa emocionalidad del escritor. Los salmos fueron escritos a través de varios siglos. Fueron escritos por hombres como Moisés, como Salomón, David, que tiene quizás la mayoría de los salmos que fueron escritos por él, Jedutún, los hijos de Coré. Y en algún momento de la historia, aunque empezaron a circular como piezas literarias individuales, en algún momento de la historia fueron recopilados. Y en la forma como la tenemos ahora, 150 salmos ordenados, organizados en 5 libros, para de alguna forma mostrar el sentir, la pasión de adoración del pueblo de Israel. Por eso el libro de los Salmos también es llamado el himnario del pueblo de Israel. Su forma poética es importante considerar. Los salmos son escritos a través de versos, y el verso, a diferencia de la prosa, que es continuada, así como los libros de relatos, por ejemplo, o las cartas, el verso, a diferencia de la prosa, tiene una métrica, tiene una sonoridad, una musicalidad. Los versos tienen también una cierta relación entre ellos mismos. Un verso es la unidad mínima de significado que tiene un poema. Por ejemplo, quiero ilustrar esto con el Salmo 19. El Salmo 19 tiene 14 versos. Lo que comúnmente llamamos versículos son los versos en el libro de los Salmos. Entonces, el versículo número 1, por ejemplo, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es el primer verso del Salmo y tiene 2 líneas poéticas. La primera línea poética dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la segunda: y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, estas 2 líneas poéticas que conforman este primer verso están relacionadas entre sí. Realmente la segunda línea poética está diciendo lo mismo que la primera, pero con otras palabras. Se dan cuenta, los cielos en la primera línea poética equivale al firmamento.
en la segunda línea poética. Cielos y firmamento son palabras sinónimas. Luego, en la primera línea poética usa el verbo contar, cuentan la gloria de Dios. Y en la segunda línea poética usa el verbo anunciar, anuncia la obra de sus manos. Contar y anunciar también son sinónimos. Por lo tanto, la gloria de Dios y la obra de sus manos son igualmente sinónimos. También hay versos que en lugar de tener un paralelismo sinónimo, tienen un paralelismo de complementación, es decir, la segunda línea poética está completando a la primera, no está diciendo lo mismo, sino que está añadiendo algo diferente. Por ejemplo, el Salmo 23, muy conocido por todos nosotros. Fíjense, el primer verso dice, Jehová es mi pastor, esa es la primera línea poética. La segunda línea dice, nada me faltará. Entonces, estas dos líneas están complementándose. La segunda está añadiendo algo nuevo, está completando el significado, el sentido de la primera. No son sinónimas entre ellas, sino más bien están complementándose. Y a ese paralelismo se le llama paralelismo sintético. Jehová es mi pastor y por lo tanto, o en consecuencia, nada me faltará. Pero también hay versos que las líneas poéticas no están repitiendo lo mismo, no están complementándose, sino que son más bien contrarias, es decir, diferentes. Lo que una línea poética está diciendo, la otra línea poética está afirmando lo contrario por vía de contraste. Un ejemplo sería el Salmo 1, que también nosotros conocemos, estamos familiarizados con él. El versículo 6 de este Salmo dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Entonces, esa línea poética está hablando del camino de los justos. Jehová conoce el camino de ellos. Pero la segunda línea poética dice, más la senda de los malos. Entonces, está hablando de la antítesis de los justos. Está hablando de un antónimo, de lo contrario de los hombres justos, que son los hombres malos. Y en lugar de que Jehová conoce el camino de ellos, en lugar de eso, el camino de los malos perecerá. Ve que es una línea de contraste a ese tercer paralelismo, entonces se le conoce como paralelismo antitético. Entonces fíjense, ya he mencionado al menos 3 tipos de paralelismo que existen en la literatura poética. El sinónimo, el sintético y el antitético. Son formas como los poetas rimaban, por usar una palabra conocida por nosotros, que en este caso no sería rimaban, porque no hay una rima de sonido, sino que más bien equilibraban el pensamiento del verso. Ahora, en la suma de esos equilibrios es que está el sentido de lo que el poeta quiere comunicar. Otra cosa importante dentro de los poemas del libro de los Salmos específicamente, que es de lo que estamos hablando, es que además de tener versos como la unidad mínima de significado dentro del poema, la suma de los versos, la suma de esos versos que desarrollan un tema en particular se conoce como una estrofa. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 19, si notamos con cuidado el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 4, están hablando básicamente del tema de que los cielos, la expansión, anuncian o proclaman las obras de Dios. Notemos de nuevo con cuidado lo que dice el Salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Noten que sigue hablando del tema de que los cielos están comunicando el mensaje del Dios creador. El versículo 3, que es el verso 3, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Es decir, no lo están haciendo en un lenguaje humano, comprensible al ser humano, o en el mismo código lingüístico de los seres humanos. Por toda la tierra salió su voz, dice el verso 4, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Todo esto está hablándonos de el lenguaje, la comunicación, la manera como la naturaleza, y en este caso los cielos o la expansión, están diciéndonos que Dios es el Dios creador, que Dios es el Dios que hizo todas las cosas que nos rodean. Ahora, al final del verso 4, dice, en ellos puso tabernáculo para el sol. Ahora introduce un nuevo personaje que es el sol. Y como esposo que sale de su tálamo,
se alegra cual gigante para correr el camino. Ahora ya el salmista, habiendo empezado por los cielos, por la expansión, se concentra en un elemento de esa creación que es el sol. Ya allí estamos frente a otra estrofa, porque está desarrollando un tema particular diferente al primer tema, que era la expansión. Ahora nos está hablando del sol. Y del sol sigue hablando en el versículo 6. De un extremo al otro extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Sigue siendo el sol el protagonista de esta segunda estrofa. Pero en el versículo 7 nos cambia entonces de tema. Ya el salmista dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Estamos ahora frente a el tema de la ley de Dios, de las características de la ley de Dios, del efecto de la ley de Dios en los seres humanos. Dice que convierte el alma, dice que hace sabio el sencillo, que alegran el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre, y que son verdad y todos son justos. Entonces noten que allí estamos frente a otra estrofa. En resumen, hasta este punto hemos reconocido que los salmos son literatura poética, lleno de figuras, símiles, metáforas, escritos del corazón del poeta, con esa emocionalidad, con ese tono emocional que es importante identificar, que están escritos en forma de versos, que los versos son esas unidades mínimas de significado que tiene el poema, que la suma de varios versos que desarrollan un tema específico es una estrofa, y que en un salmo, por supuesto, vamos a encontrar varias estrofas. Ahora permítame terminar con una pequeña sugerencia sobre metodología para estudiar un salmo en particular. Utilizando el mismo Salmo 19 como ejemplo, entonces me gustaría recomendar algunos pasos que es importante que tomemos en cuenta. En primer lugar, es una buena idea leer el Salmo varias veces, y recomiendo que lo lean en varias versiones. Puedo recomendar la Reina Valera del 60, que es una traducción literal. Cuando digo literal me refiero a que trata de imitar prácticamente la misma estructura sintáctica del idioma original, en este caso el hebreo. Ustedes saben que el español tiene una estructura sintáctica que básicamente es sujeto, verbo y complemento directo, indirecto, circunstancial, etcétera. Más o menos esa es la lógica del pensamiento, de la estructura lingüística del español. Pero el hebreo no necesariamente es así, tampoco el griego. Reina Valera trata de reflejar lo que es la estructura como está en el original. Por eso a veces, específicamente la Reina Valera del 60, no siempre es fácil de entender de primera. Hay que leer a veces varias veces el versículo, porque está más o menos imitando, reflejando esa estructura de los idiomas originales. Por eso se le llama traducción literal. Literal significa eso, reflejando esa estructura sintáctica. Hay otras versiones que no son literales, sino más bien dinámicas, que en lugar de reflejar la estructura morfosintáctica del original, reflejan más bien la del español, y hacen arreglos para que la traducción se pueda leer con mayor facilidad en español. Tal es el caso de la Nueva Versión Internacional, de la versión Dios habla hoy, que tienen esa característica. Por eso, ¿cuál es la recomendación? Que podamos leer el Salmo varias veces, tanto en traducciones literales como la Reina Valera del 60. También puedo sugerir la Biblia de las Américas, que es también literal, pero que también lo hagamos en traducciones dinámicas como la Nueva Versión Internacional o NBI y la versión Dios habla hoy, que son traducciones dinámicas. Las varias lecturas me van a dar una comprensión mayor tanto del contenido del Salmo como de la secuencia en estrofas. Esta familiaridad con la estructura lingüística o literaria, mejor dicho, del Salmo me va a ayudar. Entonces es una primera recomendación. Una segunda recomendación es que podamos tratar de ver si el Salmo tiene alguna señal de su autor, bien sea porque haya un subtítulo que lo mencione o haya alguna indicación interna que hable de él. En este caso, el Salmo 19, el subtítulo dice: al músico principal, Salmo de David. Estos subtítulos no venían de la mano original del salmista, sino que fueron añadidos posteriormente, recogiendo lo que era la tradición oral que se había conservado durante siglos inclusive,
que afirmaban que David era el autor de este salmo. Entonces se respetaba mucho esa tradición oral, que era como un documento escrito también, y se reflejó dentro, cuando se recopilaron los salmos, entonces se dejaron estas señales: Salmo de David, Salmo de Asaf, Salmo de Jedutún, para indicar quién fue el autor del salmo. Entonces ayuda mucho leer en el subtítulo quién fue el autor, porque sabiendo que fue David, entonces podemos ver algo del carácter de David y conocemos la historia de David como está reflejada aquí en este salmo. Esta sería la segunda sugerencia: ver estos indicativos del contexto, de quién fue el autor, y a veces los subtítulos también nos dicen qué condición fue escrito el salmo. Nos dice si se estaba pasando por alguna circunstancia particular, como el Salmo 18, que dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, al cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, y empieza el salmo. De hecho, aquí en esta versión de Reina Valera hay una referencia que esto puede ser un evento que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 al 51. Esa es la segunda recomendación. Una tercera recomendación es estudiar si hay alguna frase, palabra, expresión dentro del salmo que necesita ser revisada en un diccionario o en algún comentario. Hay palabras a veces en los salmos que no son conocidas o que no son familiares en nuestro español contemporáneo. Por ejemplo, puedo citar una en el Salmo 19. El versículo 5 dice: y refiriéndose al sol, como esposo que sale de su tálamo. La palabra tálamo no es una palabra usual en español, no es conocida quizás por alguno de nosotros. Entonces valdría la pena este tipo de palabras buscarlas en diccionarios especializados, diccionarios bíblicos especialmente, que se han especializado en el estudio de estos léxicos. Bueno, para no dejarlos con la duda, la palabra tálamo significa lecho nupcial. Entonces aquí el poeta está utilizando una figura literaria llamada humanización para adjudicarle atributos humanos, en este caso al sol. Lo coloca como un esposo recién casado que sale de su lecho nupcial y dice que se alegra cual gigante para correr el camino. Y entonces yo puedo ir revisando las distintas palabras que aparecen en el Salmo o distintas expresiones para investigarlas en un diccionario o en algún comentario bíblico que también en ocasiones explican o aclaran estas palabras. Luego de haber investigado, leído o estudiado palabras o frases claves, entonces es importante que yo identifique las estrofas dentro del Salmo. ¿Por qué es importante esto? Porque las estrofas son, dije que el verso era la unidad mínima de sentido, de significado, pero las estrofas son esos bloques de pensamientos donde el poeta desarrolla una idea y es allí donde yo voy a centrar el enfoque para entender cuál es el sentido o el significado total del Salmo. Entonces, en el caso del Salmo 19, como habíamos dicho inicialmente, los versículos 1 hasta el 4, la penúltima parte del 4, el versículo 4 tiene 3 líneas poéticas. La primera línea poética dice: por toda la tierra salió su voz. La segunda línea poética: y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y la tercera línea poética del versículo 4 dice: en ellos puso tabernáculo para el sol. Bueno, esa tercera línea poética del verso 4 ya está hablando del sol como el personaje que ahora el poeta va a desarrollar. Entonces, las dos primeras líneas poéticas del 4 todavía está hablando del mensaje que transmiten los cielos y la expansión. Así que desde el verso 1 hasta el 4, segunda línea poética, hasta allí es la primera estrofa. Luego la segunda estrofa incluye la tercera línea poética del versículo 4 y va hasta el versículo 6, porque se enfoca totalmente en el sol como el personaje. Dice que él como esposo sale de su tálamo, ya habíamos conversado de esto, se alegra cual gigante, de un extremo de los cielos es su salida, etc. Está hablándonos del sol. Esa es la segunda estrofa. La tercera estrofa
que empieza en el verso 7, ya nos está hablando de la ley de Jehová. La ley de Jehová que es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel. Noten que el poeta aquí utiliza varias palabras diferentes para referirse a la revelación escrita de Dios, la revelación que Dios nos ha dejado. La llama ley, la llama testimonio en el versículo 8, la llama mandamiento y precepto en el versículo 9, temor y juicios. Entonces noten que utiliza varias diferentes palabras para referirse a la misma revelación escrita. Y algo importante que hace el poeta, y es algo que debemos notar, es que no solamente menciona cómo es la revelación escrita, sino qué efecto produce en la persona que se acerca a ella. En el verso 7 dice que la ley de Jehová es perfecta, ese es el atributo que le adjudica. Y dice que convierte el alma. La perfección de la ley de Jehová convierte el alma de aquella persona que se acerca a esa ley, que está dispuesta a obedecerla. Y así en cada uno de estos versos menciona un atributo de la ley de Dios y un efecto en la persona que se acerca a esta ley de Dios. Inclusive el versículo 10 sigue hablando de esa ley de Dios, de esa revelación escrita, y dice que es más deseable que el oro y más dulce que la miel. Entonces esta es nuestra tercera estrofa. Pero en el verso 11, entonces ya el salmista se ve a sí mismo. Entonces el protagonista ahora es el salmista y dice: tu siervo es además amonestado con ellos, con esos mandamientos. Entonces está haciendo una introspección, se está viendo a sí mismo y viendo el poder, el efecto que esa ley tiene, ahora ya no de manera general, sino en su propia vida, incluso reconociendo sus errores, pidiendo que Dios lo libre de aquellos errores que le son ocultos. Entonces este es nuestro cuarto verso. Y entonces termina con el verso 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, que podría ser el quinto verso, la quinta estrofa de nuestro Salmo 19. 5 estrofas. Y cada estrofa tiene, si se dan cuenta, cada estrofa tiene su propio tema. La primera estrofa habla de una creación que anuncia las obras de Dios. La segunda estrofa ya especifica que dentro de esa creación el sol es un vocero también de Dios. Algunos dicen que probablemente el autor está combatiendo la idea pagana de pueblos del lejano oriente, donde el sol se veía como un dios, alguien a quien adorar, que la gente le rendía tributo al sol, se postraba ante el sol. Y aquí el poeta lo que está es haciendo una especie de apologética o defensa acerca de que el sol no es realmente un dios, sino es creación de Dios y anuncia como mensajero las obras de Dios. Y esa sería entonces el enfoque de la segunda estrofa. La tercera estrofa, el poder transformador de la revelación escrita. Dios dejó un testimonio escrito y Él tiene el poder para transformar al ser humano. La cuarta estrofa, ese compromiso del escritor con esa revelación escrita. Y la última estrofa, la quinta estrofa, una oración, un deseo de que tanto el carácter del poeta como sus dichos, si su corazón y su boca puedan reflejar ese deseo de honrar a Dios. Entonces noten cómo las estrofas se combinan entre sí para hablar de un gran tema. Dios se ha revelado a través de la creación y se ha revelado a través de su palabra, para que el hombre no quede sin testimonio. El hombre puede conocer a Dios a través de la creación, pero también puede conocerlo a través de su palabra, que es una guía mucho más confiable. Así que, en conclusión, el poeta está hablándonos de un Dios que se comunica, que quiere hablar a través de muchas formas, de las cosas creadas, pero también a través de la revelación escrita. Que esta revelación escrita tiene el poder para transformar el corazón y la mente del individuo. Que si el individuo está dispuesto a escuchar a Dios, a ser sensible a la presencia de Dios, su vida sin duda alguna puede cambiar. Así que el gran tema de este salmo es Dios comunicándose al hombre y dándole la oportunidad de ser transformado a través de esa comunicación, de esa revelación. Si no lo puede ver a través de las cosas creadas, aquí está su palabra revelada,
que es una guía totalmente confiable para esa transformación. Queremos dar las gracias a todos por darnos la oportunidad de llegar hasta ustedes con este primer conversatorio, una introducción al estudio de los Salmos. Espero que haya sido una herramienta de bendición para todos, que a través de este acercamiento al libro de los Salmos podamos obtener mayor comprensión de qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y no solamente lo que Él quiere que hagamos, sino obedecer eso que nos está diciendo. De nuevo, es un gozo haber compartido este tiempo con ustedes. No dejen de visitar nuestra página www.pro-meta.org. Con todo gusto queremos ayudarles en su formación ministerial. Mi nombre es Samuel Marcano. Pueden también escribir a mi correo samuelmarcano77@hotmail.com. Cualquier pregunta o duda, con gusto les estaremos atendiendo. Que Dios les bendiga.